este tiempo, Dios permítenos, estamos aquí otra vez en gracias de Dios. Amén. Gracias por la presencia de Dios. Gracias por el tiempo, por la alabanza y la adoración. Muy, muy bueno. Muchas gracias. Gracias a Dios por la misa de iglesia en Corrales, que empezó a servicios otra vez. Hoy, en la mañana, 2 servicios en Corrales. Gracias a Dios por lo que Dios hace en Corrales y aquí en Corrales. Gracias por Dios usar Eliana en el pasado to ayudarme a hacer traducción. No es posible para Eliana atender este servicio. Gracias por mis hermanos Sergio, por ayudarme a hacer traducción. Muchas gracias. Amén. Let us, just one thing I want to ask you to do before the service. Hay algo que les quiero pedir antes de para iniciar este mensaje. I want to ask us to remember Patty's husband, her primitivo. Quisiera que recordáramos a nuestro hermano primitivo, esposo de nuestra hermana Patty. Yeah, he has the virus. Él ha sido infectado por el virus. And we ask all of our family to pray for him. Y le pedimos a toda la familia para que estemos orando, continuemos orando por él. Yeah. So let us go to the book of the Lord for the message He has for us today. Les pido que vayamos para la palabra de hoy. So we're going to go to 1 Peter. Entonces vamos a ir al libro de Primera de Pedro. Chapter 3, verse 12. Capítulo 3, versículo 12. Primera carta a Pedro, o de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Vamos a orar. Damos gracias por su palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad por nosotros de escuchar su palabra. Tú conoces lo que nosotros necesitamos. Padre, por favor, hablarnos, dar sus revelaciones con nosotros. Bendícenos, Padre, de que más lo que tú quieres por nosotros. Padre, bendícenos de conocer ahora es el tiempo por preparación. Su iglesia de Reyes, en toda la iglesia necesita más de ti, más y más preparación. Bendícenos, Padre, escuchar lo que tú dices. En todo poderoso nombre de Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Amén. So this message is about the promises of God. Este mensaje es acerca de las promesas de Dios. And the focus of the message is on preparation. Y el enfoque de este mensaje es en la preparación. Now, this preparation is knowing God's promises. Esta preparación es acerca del conocimiento de las promesas de Dios And obeying His word. y el obedecer a su palabra. Now, we are living in difficult times. Estamos viviendo en tiempos difíciles. The Lord has been speaking to us El Señor ha estado hablándonos about more difficult times that are coming. acerca de tiempos más difíciles que están por venir. But God loves us, Pero Dios nos ama
And He wants us to be prepared, y Él quiere que estemos preparados, and He gives us y Él nos da everything todo that we need. lo que necesitamos, But we have to know we need all, pero tenemos que saber que necesitamos todo, and we need to know how to receive all y tenemos que saber cómo recibir ese todo, what God wants to give us. lo que Dios quiere darnos. So let us read these scriptures Entonces vamos a leer estos versículos. in 1 Peter chapter 3, verse 12. Primera de Pedro 3, versículo 12, And the word of God says, y la palabra de Dios dice: He says, "For the eyes of the Lord are over the righteous, porque los ojos del Señor están sobre los justos, and His ears are open unto their prayers." y sus oídos atentos a sus oraciones. He said, "But the face of the Lord is against those that do evil." Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Okay, let us first look at the promise. Primero vamos a ver la promesa. And this is not a promise from man, Y esta no es una promesa de hombre, this is a promise from God. esa es una promesa de Dios. And we know God is faithful Y sabemos que Dios es fiel to do what He said He would do. para hacer lo que Él dijo que iba a hacer. In verse 12 it says, "For the eyes of the Lord are over the righteous." Y en el versículo 12 nos dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos. Isn't that a wonderful promise? ¿No es una maravillosa promesa? It said, the eyes of God, Dice que los ojos de Dios that they're always están siempre open siempre abiertos over the righteous. sobre los justos. God never sleeps. Dios nunca duerme, He never forgets. nunca se olvida. His eyes are always open. Sus ojos están siempre abiertos, They're open over the righteous. abiertos sobre los justos. He sees us Él nos mira all the time. todo el tiempo, He sees everywhere. ve todo lugar. That's the first part of the promise. Esa es la primera parte de la promesa. It says, "And His ears are open unto their prayers." Y dice que sus oídos están abiertos a las oraciones. Isn't that a wonderful promise? ¿No es algo maravilloso esta promesa? He said, "For the righteous, Dice que los justos, God, His ears are always open." dice que sus oídos están siempre abiertos. Always open. Siempre abiertos. He's listening. Él está escuchando, He is attentive Él está atento to hear para escuchar and to answer, y para contestar, to respond para responder to our prayers. nuestras oraciones. Do we need that promise now? ¿Necesitamos nosotros esa promesa ahora? Do we need ¿La necesitamos? God's eyes to be open over us now? Que los ojos del Señor estén abiertos sobre nosotros. Do we need His ears to be open to our prayers? Necesitamos que sus oídos estén abiertos a nuestras oraciones. Do we believe that things are going to get better ¿Creemos que las cosas van a mejorar for the people of God? para el pueblo de Dios? Or does the Bible tell us that things are going to get worse? Pero la palabra de Dios nos dice que las cosas van a empeorar, That there are going to be more difficult times? que vendrán tiempos más difíciles. So, if we need this promise now, Entonces necesitamos de esas promesas ahora. how much more ¿Cuánto más will we need this promise later when things are more difficult? lo necesitaremos después cuando las cosas se tornen más difíciles? See, God is the only one who knows exactly what's going to happen. Dios es el único que sabe exactamente lo que va a suceder. He's the only one that's going to be able to help us in these times. Él es el único que podrá ayudarnos en estos tiempos. Yeah.
So this word is for our preparation. Entonces esta palabra es para preparación, To know his promises. para conocer sus promesas. Now, let me ask you a question. Ahora les voy a hacer una pregunta. Who is this promise to? ¿Para quién es esta promesa? For the righteous. Righteous. Anybody else? Who is this promise to? ¿Para quién? ¿Para quién alguien más? ¿Para quién son esas promesas? For everybody that has accepted. Everybody that has accepted Christ. Al que ha aceptado a Cristo. Any other thoughts? Who is this promise to? ¿Alguien más? ¿Para qué son esas promesas? Who do the will, God's will. Who do God's will? Para los que hacen la voluntad de Dios. For Christians. For Christians. Para los cristianos. Okay. Now, the word says, La palabra dice, for the eyes of the Lord are over the righteous. porque los ojos del Señor están sobre los justos. So this promise is for the righteous. Entonces, estas promesas son para los justos. Okay. The question, who are the righteous? Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son los justos? In the Bible, En la Biblia, the word righteous is used in different ways. la palabra justos se usa de diferentes maneras. One Una is what God does for us. es lo que Dios hace por nosotros. The other is what we do for Him. La otra es lo que nosotros hacemos por Él. Okay. So when we repent Cuando nos arrepentimos and we have faith, y tenemos fe, when we are saved, somos salvos. and what does God do? ¿Y qué es lo que Dios hace? He declares us Nos declara to be righteous. como justos. What does it mean? ¿Qué significa esto? It means that we are innocent. Significa que ya somos inocentes. It means when He looks at us, Significa que cuando Él nos mira He looks at us y nos ve just as if we've never sinned. como si nunca hubiéramos pecado. Because Jesus has washed us and cleansed us. Porque Jesús nos ha limpiado, nos ha lavado. So He declares us Así que Él nos declara to be righteous, para ser justos, to be innocent. para ser inocentes. So that is one meaning of righteous. Así que ese es un significado de la justicia. That is what God does for us. Eso es lo que Dios hace por nosotros. But once He declares us to be righteous, Pero una vez que nos declara para estar en justicia, what does He tell us to do? ¿qué es lo que nos dice que hagamos? He tells us to live Nos dice que vivamos en justicia, to live righteous, para vivir en justicia, to live in righteousness. vivir en justicia. That's what we do Es lo que hacemos by the power of the Holy Spirit por el poder del Espíritu Santo for Him. para Él. Now, what does that righteousness mean? Entonces, ¿qué significa esa justicia? It means holy. Significa santidad. And what does holy mean? ¿Y qué significa santidad? It means to be purified, Significa purificación, to be separated, para ser separado, to be separated from sin, separado del pecado, and to be separated from the world. separado del mundo. So, who is this promise to? Entonces, ¿para quiénes son esas promesas? It is to the righteous. Para los justos. Okay. Now, Muy bien, ahora let's look at another scripture vamos a leer otras escrituras that talk to us more about righteous.
que nos hablan un poco más acerca de la justicia. Go to 1 John Vamos a Primera de Juan, chapter 3, capítulo 3, verse 7. versículo 7. Primera de Juan 3, 7. Okay, now I'm going to ask us to pay close attention to these scriptures. Les voy a pedir que pongamos mucha atención en estos versículos, Because the Lord is speaking to us porque el Señor nos está hablando about preparation, acerca de preparación and He's speaking to us about change. y nos habla acerca de un cambio. Okay, in 1 John chapter 3, verse 7, Aquí en Primera de Juan 3, 7, the Spirit of God is speaking through John, el Espíritu de Dios está hablando a través de Juan and He's speaking to the church. y Él está hablando a la iglesia. And He's speaking to the church then, at the time that He spoke these words, Y le está hablando a la iglesia en este tiempo que le dijo estas palabras, and He's talking to the church now. y está hablando de la iglesia ahora. And look what He says. Y veamos lo que dice. He said, little children, Dice, hijitos, that no man deceive you. nadie os engañe, He said, he that doeth righteousness el que hace justicia is righteous, es justo, even as he is righteous. como él es justo. So the Spirit of God is speaking to the church, Entonces el Espíritu de Dios habla a la iglesia, and the Word of God says, y la palabra de Dios dice let no man deceive you. que nadie te engañe. Who is He speaking to? ¿A quién les está hablando? The church. A la iglesia. Don't let no man deceive you, No dejes que nadie te engañe, because He's trying to speak about righteous. Who are the righteous? porque están hablando de quiénes son los justos, la justicia. Look what He says. Y veamos lo que dice. He said, he that doeth righteousness is righteous. El que hace justicia es justo. See, not everybody in the church Entonces vemos que no todos en la iglesia is righteous, hacen justicia, because not all the people in the church porque no todas las personas en la iglesia have repented se han arrepentido and by faith received Jesus as their Savior. y por fe han recibido a Jesús como Salvador. So not everyone in the church Entonces no todos en la iglesia has been declared righteous han sido declarados justos by Jesus. por Jesús, But there's another righteousness. pero hay otra justicia. You remember the word righteous, it has two meanings. Recuerdan que la justicia tiene dos significados. One Uno is what God does for us. es lo que Dios hace por nosotros. He declares us to be righteous Él nos declara que somos justos when we repent cuando nos arrepentimos and have faith. y cuando tenemos fe. But there is another righteous, Pero hay otra justicia, and that righteous is what we do, y esa justicia es lo que nosotros hacemos. what we do for Him. Lo que nosotros hacemos por Él. It's how we live. Es cómo vivimos. He said, He declares people to be righteous, Él dice que declara o pide a la gente, a su pueblo, que sea justo. and then He says, go and live, Y dice, vayan y vivan, live, vivan, live, vivan, live, vivan, live in righteousness. vivan en justicia. So that's what He's talking about here. Y es lo que aquí nos está hablando. Do you see it's clear? ¿Ven con claridad? He said, let no man deceive you. Dice que nadie os engañe. Look what He said. Y veamos lo que dice. He said, little children, Hijos míos, see, it's not condemnation. no está condenando, It's not judging. no está juzgando, It's just speaking the truth está hablando con la verdad, in love. en amor. Little children, Hijitos, He said, let no man deceive you.
Que nadie os engañe. He that doeth, El que hace that's talking about how we live. está hablando de cómo vivimos. He that doeth righteousness. He that doeth righteousness. El que hace justicia. Righteousness is holiness. Justicia es santidad, Is separation. es separación. He who lives El que vive in holiness, en santidad, in separation, en separación, in purification. en purificación. The Bible says he La Biblia dice is righteous. que Él es justo It says even as he, y dice que así como and that he is Jesus. Él es justo, It says even as he is righteous. así como Él es justo. Who is our standard ¿Quién es nuestro estándar for righteousness? de justicia? Jesus! Jesús, Jesus! Jesús, Jesus! Jesús. He is our standard Él es nuestro estándar, because he is the King of righteousness. porque Él es el Rey de justicia. Hallelujah. Aleluya. Gloria a Dios. So let us continue. Entonces continuemos. Now the Bible, the Lord wants to teach us. En la Biblia Dios quiere enseñarnos It's not me, que no soy yo, because he's teaching me porque Él me está enseñando a mí and he's teaching all of us. y Él nos está enseñando a todos nosotros. He wants us to know Él quiere que nosotros sepamos who this promise is for, para quién son estas promesas, because he doesn't want us to be deceived. porque Él no quiere que seamos He engañados wants all of us to receive y que todos recibamos this wonderful promise. sus maravillosas promesas. So he's going to give us more scripture Entonces Él nos da más palabras to speak to us about righteousness. que nos hablan acerca de el justo y la justicia. We don't have time, No tenemos tiempo, but I'm encouraging you pero les animo to go and read Romans para que lean Romanos chapter 6, capítulo 6 and it will give you a clear y les dará una claridad understanding about righteousness, y entendimiento acerca de la justicia, about living in righteousness. acerca de vivir en justicia. Okay, let us go there together. Vamos juntos, Romans vamos todos entonces a Romanos 6. chapter 6, verse 16 through 18. Romanos 6, verse 16 through 18. del 16 al 18. Romanos 6, del 16 al 18. 16 to 18. 16 18. Okay, and the word of God says, La palabra de Dios dice, it says, know you not ¿no sabéis that to whom you yield yourself servants to obey, que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, his servants you are, sois esclavos to whom you obey, de aquel a quien obedecéis, whether of sin unto death sea del pecado para muerte, or of obedience unto righteousness. o sea de la obediencia para justicia. What leads to righteousness? ¿Qué significa entonces la justicia? Obedience. Obediencia. Obedience to what? ¿Obediencia a qué? To the word A la palabra and the will of God. y a la voluntad de Dios. Because righteousness Porque la justicia is living in the right way es vivir de la manera correcta, according to the word and will of God. de acuerdo a la palabra y a la voluntad de Dios. Now, look at verse 16 again. Ahora vamos a ver una vez más el versículo 16. It said, this is something that you should know. Dice, esto es algo que debes saber.
See, the Apostle Paul is speaking to the church, El apóstol Pablo está hablando a la iglesia and he's saying this is something that you should know. y dice, esto es algo que debes de saber. It says that we have our own will. Dice que nosotros tenemos nuestra propia voluntad. When we are saved, Cuando nosotros somos salvos, we have our own will. nosotros teníamos nuestra propia voluntad And we exercise our will. y ejercitábamos nuestra voluntad. The Lord doesn't make us do His will. El Señor no nos obliga a hacer su voluntad. He won't do anything against our will. No hará nada en contra de nuestra voluntad. But He teaches us His will, Pero Él nos enseña su voluntad and He wants us to make a decision y Él quiere que nosotros tomemos una decisión to do His will. para hacer su voluntad. And when we do His will, Y cuando nosotros hacemos su voluntad, we obey His word. cuando obedecemos su palabra, Obedience, en obediencia it leads to righteousness. nos guía a la justicia. Okay, look what it says. Veamos lo que dice. He said, this is something you should know. Esto es algo que deben de saber. He says, to the one who gives himself as a servant, Que el que se somete a alguien como esclavo to obey, para obedecerle, his servants you are to whom you obey. sois esclavos entonces de aquel al que obedecéis. We have to know we have a will. Debemos de saber que tenemos una voluntad And whatever we give our will to, y aquel que nosotros le cedemos nuestra voluntad, we are servant somos entonces esclavos to that thing. de aquello And there are consequences. y hay una consecuencia. Okay, look what he said. Ok, vamos a ver lo que dice. He said, to whoever makes himself a servant Dice que aquel que se hace esclavo to obey, para obedecer, his servant se hace esclavo you are to that which you obey. de aquel a quien obedeces, He said, if it's sin, sea del pecado, then the consequences is death. y la consecuencia será la muerte, He said, or if it's obedience, o de la obediencia. what is the consequence? ¿Y cuál es la consecuencia? Righteousness. La justicia. Yeah. So we make decisions Entonces nosotros tomamos decisiones about who we're going to obey. acerca de a quién vamos a obedecer. And if we make a decision Y cuando nosotros tomamos esa decisión to obey things that are not the will and word of God, para obedecer a lo que no es la voluntad de Dios and to continue to live in sin, y continuar viviendo en el pecado, then sin is unto death. ese pecado nos lleva a la muerte. But if we make a decision Pero nosotros tomamos esa decisión. to obey Cuando tomamos la decisión de obedecer the will and word of God, a la palabra y la voluntad de Dios, then we become servants to obedience, entonces nosotros nos convertimos en esclavos de la obediencia and that leads to righteousness. y eso nos lleva a la justicia. Now look what verse 17 says. Y vamos a ver lo que dice el versículo 17. He said, but God be thanked Pero gracias a Dios that you were the servants of sin. que aunque eras esclavos del pecado, He said in the past, en el pasado all of you were servants of sin. todos ustedes eran siervos del pecado. In the past, En el pasado all of us, todos nosotros, we were servants of sin. éramos esclavos del pecado. All of us. Todos nosotros. But look what he said. Y veamos lo que dice. He said, but. Dice, pero That word but is important. esta palabra pero es importante. He said, but you have obeyed Pero ustedes han obedecido from your heart. de corazón.
And what did you obey? ¿Y a quién han obedecido? He said that doctrine, that form of doctrine, A esa doctrina, esa forma de doctrina which was delivered unto you. a la cual fuiste entregados. See, he's showing that there was a change. Nos muestra que hubo un cambio. He said, all of us, Dice que todos nosotros we were servants of sin. éramos esclavos del pecado, But he said, we have obeyed pero dice que ahora hemos obedecido from the heart de corazón that form of doctrine, the Word of God. a esta forma de doctrina. And then he said, they became Y entonces dice que nos hemos convertido servants of righteousness. en esclavos de justicia. How does the church today Como la iglesia ahora become servants of righteousness? se ha convertido en esclavos de la justicia. Obedience. The same way. ¿Sí? De la misma manera. See, he said that in the past, Dice que en el pasado, that we were servants of sin. cuando éramos esclavos del pecado, Is God's purpose for us to continue to come into the church and be servants of sin? el propósito de Dios era que nosotros nos convirtiéramos a ser esclavos de la obediencia. Was it God's will Esa era la voluntad de Dios. for us to come out of the world, Para nosotros que salir del mundo, come into the church, entrar a la iglesia and continue y continuar to be servants of sin? siendo sirvientes o esclavos del pecado? Was that the will of God? ¿Esa es la voluntad de Dios? No! No. He said Él dice that God declared you que Dios te declara to be righteous para que estés en justicia. because ¿Por qué? of repentance and faith. El arrepentimiento y la fe But what is His will? para hacer su voluntad, For us to live para que vivamos in righteousness. en justicia. Well, how do we change? Pero ¿cómo cambiamos? How do we live in righteousness? ¿Cómo vivir en justicia? Look what it says. Veamos lo que dice. He said, you have obeyed Dice que ustedes han obedecido from the heart. de corazón, The heart. de corazón. That's where the work needs to be done, in the heart. Es lo que la palabra de Dios tiene que hacer en nuestros corazones. Because it has to do with our desires. Porque tiene que estar nuestros deseos, nuestro corazón. We have to have a desire Nosotros tenemos que tener un deseo to know God's will. para conocer la voluntad de Dios, For us to live para vivir in en righteousness. justicia. And then from the heart, Y viene del corazón we desire un deseo it. It said that Y you dice- have obeyed que han obedecido from the heart de corazón this doctrine, this true doctrine, esta this doctrina, word of God, esta doctrina verdadera, la palabra de Dios, which was delivered to you. a la cual hemos sido entregados. Why is this important? ¿Por qué es eso importante? Because God wants you to be prepared Porque Dios quiere que estemos preparados for the times we live in, para el tiempo del cual estamos viviendo the times that are going to be more difficult. y por los tiempos que vienen que serán más difíciles. He knows the promises to the righteous. Él conoce las promesas de la He justicia. wants us to be the righteous, Él quiere que nosotros seamos justos, but He wants to use us pero que porque quiere to usarnos live in righteousness para vivir en justicia ahora and to preach the word of God y para predicar la palabra de Dios, so other people can hear para que otras personas puedan escuchar this doctrine esta doctrina and they can read y puedan leer this doctrine. y puedan tener esa They doctrina see you. y puedan verte. They need to see you live Necesitan vernos this vivir doctrine.
esta doctrina so they can be changed para que puedan ser cambiados and live in righteousness y vivir en justicia, to receive para recibir these promises estas promesas that are for the righteous. que son para los justos. Look at verse 18. Veamos el versículo 18. He said, when we do this, Dice que si hacemos esto, when we obey from the heart, que si obedecemos de corazón this doctrine, this word of God, esta doctrina, esta palabra de Dios, in verse 18, en el versículo 18, it says, being then made free. entonces dice libertados, Being then made free from sin libertados del pecado, means no longer a slave to sin. ya no más esclavos del pecado. And we can say to the devil, no más. Y podemos decir al diablo, no más, no más. Yo quiero vivir siempre en obediencia a la preciosa palabra de Dios. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Hallelujah. Gloria a Dios. Okay, one more scripture. Un versículo más, It's another promise. otra promesa más. It's in the Old Testament. Está en el Antiguo Testamento, And it's in Hosea, en Oseas, chapter 10, capítulo 10, verse 12. versículo 12. Oseas 10, 12. Verse 12. Okay, I want us to look at these scriptures Quiero que veamos esta escritura, because it's another great promise. porque aquí hay una gran, maravillosa promesa. And it's part of the preparation. Y es parte de nuestra preparación. Oseas, capítulo 10, versículo 12. Yeah, it's part of the preparation for the times we live in and the more difficult times that are coming. Es parte de la preparación para ahora y para los tiempos que habrán de venir. Okay, and the Word of God says, Y la palabra de Dios dice, He said, sow to yourself in righteousness. sembrad para vosotros en justicia, He said, reap in mercy. segad para vosotros en misericordia, He said, break up your fallow ground, haced para vosotros barbecho, for it is time porque es el tiempo to seek the Lord de buscar a Jehová until He come hasta que venga and rain righteousness upon you. y os enseñe justicia. So this is the Holy Spirit, Entonces aquí está el Espíritu Santo, but it's speaking through a prophet, hablando a través del profeta, Prophet Hosea. el profeta Oseas, And it was to prepare people for the times that the Jews lived in then. preparando al pueblo de los judíos en aquel tiempo, The people of God. el pueblo de Dios, And it's for the people of God today y también para el pueblo de Dios ahora, to prepare us. para prepararnos. It's a part of our preparation. Esto es parte de nuestra preparación. It's a wonderful promise. Entonces hay promesas maravillosas. So in verse 12, Entonces en el versículo 12, the Lord is showing us what we have to do, el Señor nos está mostrando qué es lo que tenemos que hacer, what the people of God have to do. lo que el pueblo de Dios tiene que hacer. See, there are different kind of promises. Sí, hay diferentes tipos de promesas. Some promises are unconditional. Algunas promesas son incondicionales, It's just what God is going to do. que es lo que Dios quiere hacer. But other promises are conditional. Pero otras promesas son condicionadas It means there is a condition. y significa que hay una condición There's something we have to do
que hay algo que tenemos que hacer to receive the promise. para recibir esa The promesa. promise is there. La promesa está ahí. God wants to give us the promise, Dios nos quiere dar esa promesa, but there's something we have to do pero hay algo que tenemos que hacer to receive the promise. para recibir esta promesa. This is a conditional promise. Esa es la condición para esta promesa. First, he's telling us what we have to do. Primero nos dice qué es lo que tenemos que hacer. He said, sow to yourself in righteousness. Sembrar para vosotros en justicia. See, this is personal. Esto es personal. It's what I have to do. Es lo que yo tengo que hacer. What Deidre has to do. Lo que Ditra tiene que hacer. What you have to do. What Lo you que have to do. tú tienes que hacer. Lo que tú tienes que hacer. Personal. What we have to do. Lo que tenemos que hacer. He says, sow. Dice entonces, What that word means plant. cegar. Cegar quiere decir plantar. You know, if you plant something Si tú plantas algo and you want to put it into the ground y tú lo pones en la tierra and you want something to grow, y quieres que crezca, but first pero primero it has to be put in the ground. tiene que estar puesto sobre la tierra. This condition Esta condición is first es primero, something has to be planted algo tiene que ser plantado in you, en ti, in me. en mí. And what is it? ¿Y qué es esto? He says, sow unto yourself in righteousness. Dice, siembra para vosotros en justicia. Righteousness En justicia has to be in us. tiene que estar en nosotros, It has to be planted in us. tiene que estar plantada en nosotros. And when we hear this word, Y cuando nosotros escuchamos esta palabra y obedecemos esta palabra, righteousness la justicia is planted es plantada in us. en nosotros. Amen? Amén. That's what we have to do. Es lo que tenemos que hacer. Now, then comes the promise. Ahora viene la promesa. First the condition, Primero la condición and then the promise. y después la promesa. And we have to know Y tenemos que saber if we do our part, que si hacemos nuestra parte, God will do His. Dios hará la suya. He is faithful. Él es fiel. He wants to bless us. Él quiere bendecirnos. He wants to give us more. Él quiere darnos más. He will give us more. Él nos dará más. But we have to do first Pero tenemos que primero hacer our part. nuestra parte. What is His promise? ¿Y cuál es esta parte? He says, first, Él dice primero, sow to yourself in righteousness. sembrar para vosotros en justicia. And then He said, reap in mercy. Y después dice, segar para vosotros en misericordia. What will God do for us? ¿Qué es lo que Dios hace por nosotros? What will God give us? ¿Qué es lo que nos dará? When we have in us Cuando Él está en nosotros, more righteousness. cuando nosotros estemos en justicia. What does the Bible say? ¿Qué es lo que la Biblia dice? What will He give us more? ¿Qué es lo que nos dará? Mercy. Misericordia. How many need more mercy? ¿Quién necesita más misericordia? Mercy. Más misericordia. Mercy for you. Misericordia para Mercy ti. for your family. Misericordia para tu Mercy. familia. In these times, Misericordia en estos with tiempos. this virus, Con este virus. we see our limitations. We see our limitations. Vemos limitaciones. We need mercy Necesitamos misericordia from God de Dios who is without limitations. que no tiene No limitaciones. limitations. No hay No limitaciones. limitations. No hay He's limitaciones. able. He's able. Él está dispuesto. He's able to do all Él things. puede hacer todas las cosas. Nothing is impossible. Nada imposible. Nothing is impossible. Nada es imposible. Nothing is impossible. Nada es imposible. Nada es imposible para Él. Nada es imposible para Él. He wants to give you. Él quiere darte. He wants to give me Quiere darme a mí more mercy. más misericordia. We need mercy now. Necesitamos misericordia ahora. Thank God for His
Dios es But misericordia, He wants to give us more mercy pero Él quiere darnos más misericordia. for the times that are coming, Para los tiempos que están viniendo, the more difficult times. vienen de tiempos más difíciles. He wants us to receive all the promises Él quiere que recibamos todas sus for the promesas righteous, de justicia, that His eyes will be over us, that His eyes will be over us, sus ojos están sobre nosotros, that His ears will be open to our prayers, sus oídos estarán abiertos a nuestras oraciones. and we will reap. Y nosotros, What does the word reap mean? ¿qué es la palabra? Okay. When a farmer ¿Ok? La palabra cegar, ¿qué significa? Cuando un granjero he plants a seed planta una semilla and these seeds go into the ground y esa semilla plantada en la tierra and they grow and y grow. luego crece y crece, One day it's a harvest. un día es ya un arbusto And the farmer just goes out and reaps. He just brings in the harvest. y entonces el granjero va y empieza a coger más y más That's y what más. God wants to give you. More mercy. More. Más misericordia, más misericordia, y más misericordia, y más misericordia. Hallelujah. Aleluya. But He shows us the problem. Pero Él nos enseña que hay un problema. It was a problem then, Hubo un problema en aquellos tiempos and it's a problem now. y hay un problema ahora. Let's look at the problem. Vamos a ver cuál es este problema. First, He tells them Primero les dice the condition. la condición, Then He tells them the promise. después les habla de la promesa, Now He tells them the problem. ahora nos habla del problema. What is the problem? ¿Cuál es el problema? He says, break up Dice, porque the fallow ground. hacer para vosotros, Break up hacer para vosotros the fallow ground. barbecho. What does that mean? ¿Qué significa esto? It means Significa that when the farmer que cuando el granjero wants to put the seed quiere poner la semilla into the ground, en la tierra, if the ground is muy duro, if it's muy duro, y la tierra está muy dura, is it possible for the seed to penetrate and go into the ground? ¿es posible que esa semilla pueda penetrar en la tierra? Muy difícil. Muy difícil, Muy difícil. muy A difícil. veces imposible. At times it's impossible. Sí, a veces es imposible. If Sí, the ground is very hard, si la tierra está muy dura, the seed cannot go down. la semilla no puede bajar. He's talking about here Nos está hablando aquí a condition of the heart. Dios, la condición del corazón. What does God want in us? ¿Qué es lo que Dios quiere en nosotros? He wants planted in us Plantar en nosotros righteousness justicia so He can give us more mercy. para darnos más misericordia. But in the church, Pero en la iglesia there's a problem. hay un problema. What is the problem? ¿Cuál es el problema? It's a condition En la condición of a heart. del corazón. What does the farmer have to do? ¿Qué es lo que el granjero tiene que hacer? When the ground is very hard, Cuando la tierra está muy dura, they have instruments tiene instrumentos that break up the ground. para trabajar la tierra They break it up. y la va golpeando, la va suavizando. And what happens? ¿Y qué sucede? The seed then can go in Entonces la semilla ya puede penetrar to the ground. en el suelo, But something has to change pero algo tiene que cambiar in the ground. en la tierra. You know, there are instruments Sabes que esos instrumentos that they use to break up the ground. que ellos usan para romper el suelo, You understand? ¿entienden? Do you
know, Ustedes saben, me and Dietra, yo y Ditra we went to Camagüey, fuimos a Camagüey and they had big farm. y ahí tienen granjas grandes. Well, Camagüey too. I saw it in Camagüey. Yeah, in Camagüey, Pinar del Rio, what they had, Lo que ellos tienen, they had big animals. tienen animales grandes, They call them ox, le llaman bueyes, and they were pulling big things, y van jalando grandes cosas, and it was breaking up the ground, y entonces van rompiendo, van haciendo el surco, just like they did 1,000 years ago. y eso lo usan desde miles de años, They doing it today y aún lo hacen ahora in Cuba. en Cuba. Okay, for us, Para nosotros it's something we have to do. es algo que tenemos que hacer. Our hearts are hardened. Nuestros corazones Our hearts need to be open. necesitan ser abiertos, Our hearts need to be changed necesitan ser cambiados so we can hear para que podamos escuchar and receive the word of God. y recibir la palabra de Dios. And God can plant Y Dios pueda plantar righteousness and obedience justicia y obediencia in our hearts. en nuestros corazones. So the problem then, Pero el problema and the problem now, fue y ahora is a heart condition. es la condición del corazón. It means our heart are hardened. Es que la dureza del corazón. We say no to God. Le decimos no a Dios. Yes to this. Sí a esto, Yes to this. sí a esto, But no to this. pero no a esto. When we say no to God, Pues cuando le decimos no a Dios, when we reject cuando lo rechazamos, anything cualquier cosa that the Word of God tells us to do, que la palabra de Dios nos diga que hacer, it is a condition hay una condición of our hearts. de nuestro corazón. Our hearts are hardened. Nuestro corazón está endurecido And we say no, y decimos no, 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 not your will, no a su voluntad, my will. pero sí a mi And when I voluntad. say my will, Y cuando yo digo mi voluntad, my heart is hardened. mi corazón está endurecido. My heart needs to be open. Mi corazón necesita ser When I abierto say to the Word of God, para aceptar la palabra de Dios. see, Sí, para decirle sí, see, sí, 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 sí. I told him, okay, Biblia, dice, yo no solo necesito cambiar el corazón, no rebelión, solamente obedecer Que no haya rebelión. lo que la Biblia dice. Now, look at what God says. Veamos lo que la Biblia dice. See, some of us have stopped Algunos de nosotros nos hemos detenido in righteousness. en justicia. We go so far, Hemos avanzado, and then we stop. después nos hemos detenido. Our heart is hardened. Nuestro corazón se ha endurecido, But the Lord wants to change us. pero el Señor quiere cambiarnos. He wants to change me. Quiere cambiarme a mí. He wants to change Deisha. Quiere cambiar a Ditra. He wants to change all of us. Quiere cambiarnos a todos nosotros. He wants us Quiere que nosotros to obey le obedezcamos. all Todos. the Word of God. Toda la palabra de Dios. He wants our hearts to be full Quiere que nuestro corazón sea lleno of righteousness, de justicia, obedience. de obediencia. Now look what he says. Veamos lo que dice. He tells us what to do Nos habla de lo que tenemos que hacer. in chapter 12, En el versículo 12, verse 12. I'm sorry, chapter 10, verse 12. Capítulo 10, versículo 12. First, Primero he tells us nos dice what we must do. lo que tenemos que hacer. Then he tells us Después nos dice what he will do. lo que Él hará. Then he tells us
Después nos dice about the condition of our heart. acerca de la condición de nuestros corazones And then he tells us what time it is y después nos dice qué tiempo es and what we have to do. y qué tenemos que hacer. Look what he says. Veamos lo que dice. He says, for it is time. Porque es tiempo. I want everybody to say that. Quiero que todos digan eso. Say, it is time. Digan, es tiempo. I'll say it again. Una vez más. It is time. Es tiempo. It is God's time. Es el tiempo de Dios. This is God's time. Este es el tiempo de Dios. For you Para ti. and for me. Para mí. Because God is changing. Porque Dios está cambiando. Changing the Iglesia Rey de Reyes. Está cambiando la iglesia God de is Reyes. changing. Está cambiando. In Cancun. En Cancún. God is changing the Dios- church in Mexico. Dios está cambiando a México. Now is the time. Ahora es el God tiempo. is changing the church in the United States. Es el tiempo de cambio de la God is iglesia en Estados changing Unidos. the people of God. Para que la gente de Dios. It is time. Es el tiempo. He said it is time Dice, ahora es tiempo to seek God. de buscar de Dios. It is time to seek Him Es tiempo de buscarlo with our hearts. con nuestro corazón. Time to seek Him Es el tiempo de and buscarlo our ears open. con nuestros oídos abiertos To seek Him, para buscarlo a to Él, run after Him, para correr hacia Él, desiring more for Him, para buscar más de Él, seeking Him, buscándolo, buscándolo a Él, for what He wants para lo que Él quiere, and what He wants to do para lo que Él quiere que hagamos. in me, En mí, in you. en It ti, is time es el to tiempo seek de buscar the Lord. al Señor. Look what it says. Veamos lo que dice. And ¿Y cómo how do we seek Him? ¿Cómo lo buscamos? He tells us. Él nos lo dice. He said, seek the Lord Dice, buscar a Dios, till He come buscar al Señor hasta que venga and reign righteousness y os enseñe justicia upon you. en ti. I seek Him. Yo lo busco a I Él. continue to seek Him. Continúo I buscándolo. continue to seek Him Continúo buscándolo until He comes hasta que Él in a venga new way de una nueva and manera. reign righteousness. Y entonces derrame su justicia. Reign righteousness. Derrame su Not a justicia. little righteousness. No una pequeña justicia. Reign righteousness Gran justicia upon you sobre ti and upon me y sobre mí and upon the Iglesia Rey. y sobre la iglesia Rey de This is Reyes. the revival. Es un This is the reavivamiento. revival. Este es el avivamiento. Revival. Este es el avivamiento. Revival. Un avivamiento. Revival. Avivamiento. Jesus. He's going to rain righteousness Él va a derramar su justicia on you. sobre on ti, sobre me. The mí, Iglesia Rey de Reyes. sobre la iglesia Rey de Reyes, Cancún. en todo Cancún. Great outpouring of His Spirit Te vendrá su justicia de su espíritu, in righteousness. en justicia. Glory! Gloria a Dios. Aleluya. Now there's some prophecies Ahora hay una profecía the Lord has spoken to me. que el Señor me ha hablado I tell you, please y les digo, por favor, go back and read these scriptures vuelvan a leer estos versículos because we have to be seeking Him for this. porque tenemos que buscar en esto, All of us, todos in nosotros, unity, seeking Him en unidad tenemos que buscarlo, for more of Him, por más de Él, for more Más. righteousness, más justicia, so He can reign para que pueda derramar righteousness. justicia. That's what we need. Es lo que necesitamos That's what God is going to do. y es lo que Dios quiere hacer.
but we have to do our part. pero tenemos que hacer nuestra parte. Now, there are two times I believe the Lord spoke to me. Hay algo que el Señor me ha hablado. And the first one La primera, son dos profecías. La primera was 2 days ago. fue hace 2 días And I'm going to read it in English, y la voy a leer en inglés and my Sergio will read it in Spanish. y después la leerá en español. He said, the church must learn now righteousness is what I desire. The church must live in righteousness. I am coming soon for my church. It must change and be transformed. Righteousness is what I desire. Blessings, many blessings for those who live in righteousness. Righteousness is of me, and I desire it for my people to know and live in righteousness. The enemy has stolen what I have purposed for my people. He has robbed them of what I have purposed. He has not done what I purposed. He has gone away from what I have purposed. And he desires to take my people away from my purpose. But I call my church back to me in righteousness. I will bless those who will allow me to live in them, and they live in me in righteousness. This change must be done. Now is the time. I will reward those who live in righteousness. Lo leo en español. Profecía dada a Ken Morgan, 10 de junio del 2020. La iglesia debe aprender ahora, la justicia es lo que deseo. La iglesia debe vivir en justicia. Yo vengo pronto por mi iglesia. La iglesia debe cambiar y ser transformada. La iglesia es lo que deseo. Bendiciones. Muchas bendiciones para quienes viven en justicia. La justicia es mía y deseo que mi pueblo conozca y viva en justicia. El enemigo ha robado lo que he propuesto para mi pueblo. Él les ha robado lo que me he propuesto. Él no ha hecho lo que me propuse y se ha alejado de mi propósito. Y desea que mi pueblo se aleje de mi propósito. Pero llamo a mi iglesia de regreso a mí en justicia. Bendeciré a quienes me permitan vivir en ellos y ellos vivan en mí con justicia. Este cambio debe hacerse. Ahora es el momento. Recompensaré a los que viven en justicia. Okay, the next one was last night. La siguiente parte fue anoche, When I told Deetra cuando le dije a Ditra that the Lord had given me this prophecy, que el Señor me había dado esta profecía. she said that this week, Ella dijo que esta semana, in the time of intercessory prayer, en el tiempo de oración de intercesión, that the Lord spoke to the intercessor el Señor le habló a los intercesores about righteousness. acerca de la justicia. So the Lord was speaking the same thing, Entonces el Señor está or he was hablando, speaking about the same thing, righteousness. está hablándonos de lo mismo, de la justicia. So I want to read to you this last prophecy last night. Yo voy a leer esta profecía esta última profecía. The Lord said, righteousness is what I desire. The people must serve me in righteousness. The world must see righteousness and holiness in my people. The word must go forth to teach my people how to live. I will respond. I see all things. I know all things. I respond to what I hear and what I see. I look for righteousness. I look for those who seek me and do my will. I will move for those who will obey me. I will move for those who seek after me. I know
to seek after me, to know and do my will. The church must change. I declare unto you, the people must change. I will provide for those who obey, do my will. I will hear from heaven and do what I have purposed for my people. Teach them what I have taught you. They must pray more and live more in my righteousness. Le doy lectura en español. Esta profecía dada al pastor el 11 de junio del 2020. La justicia es lo que deseo. La gente debe servirme en justicia. El mundo debe ver la justicia y la santidad en mi pueblo. La palabra debe salir para enseñar a mi pueblo cómo vivir. Responderé, veo todas las cosas, sé todas las cosas. Respondo a lo que escucho y veo. Busco la justicia. Busco a los que me buscan y hacen mi voluntad. Me moveré por los que me obedecen. Me moveré por aquellos que me buscan, para conocer y hacer mi voluntad. La iglesia debe cambiar. Les declaro que la gente debe cambiar. Proveeré a aquellos que obedezcan y hagan mi voluntad. Escucharé del cielo y haré lo que me he propuesto para mi pueblo. Enséñales lo que te he enseñado. Deben orar más y vivir más en mi justicia. God is giving us more now. Dios nos está dando más ahora. Those of us who live in broad righteousness, Aquellos que vivimos en justicia for the time that are coming. para los tiempos que vienen. God knows what we need. Dios sabe lo que necesitamos. More righteousness. Más justicia. And as we leave tonight, Y así como en esta noche I'm asking all of us, les pido a cada uno de ustedes and I believe it's something God has put in my heart, qué es lo que Dios está poniendo en mi corazón to say to you para decirles a ustedes and for me. y para mí. Examine ourselves. Examinémonos a nosotros mismos. Examine ourselves. Examinémonos nosotros mismos. Examine. Examinémonos. Examine Examinémonos ourselves. nosotros mismos. Because God wants to change us. Porque Dios quiere cambiarnos. He wants to give us more. Quiere darnos más. Examine our hearts. Examinar nuestro corazón. Our hearts needs to change. Nuestro corazón tiene que ser cambiado. Now Ahora is the time. es el tiempo. May God bless you. Que Dios les bendiga. God bless you. Dios les bendiga.